los bronquiolos segmentarios y los bronquiolos terminales, que van dicotomizándose del 4 hasta el 18 al 16. Son los bronquiolos terminales. Ahí este es el campo clínico de los pacientes que tienen asma, de los pacientes que tienen cuando uno encuentra sibilante, estos son los elementos anatómicos que están afectados, no el alveolo, por supuesto, ¿no? Y después siguen los bronquiolos respiratorios, ¿no? Juntamente con los ductos y los sacos. Esto ya se llama zona de conducción. Todo esto es zona de conducción. Y la zona de la zona última es, digamos, la zona respiratoria, ¿okay? Donde ya estamos llegando hasta los alveolos. Este es un panel de signos y síntomas tanto de la vía respiratoria alta como la vía respiratoria baja. Están en forma desordenada. Si uno quiere, falta agregar algunos signos y síntomas probablemente, no están todos, pero la gran mayoría, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hablar de cornaje, ya estoy hablando de vía respiratoria alta, ¿no es cierto? Cuando estoy hablando de asfixia, estoy hablando de vía respiratoria alta, de cianosis de vía respiratoria, un paciente que se atraganta con un pedazo de carne o con un cuerpo extraño, etcétera. Estos son los síntomas iniciales, agudos que presenta, cianosis, asfixia, utiliza la musculatura accesorial de repente y el cornaje. Si la obstrucción es mucho más inferior, el cornaje es mucho más evidente, no tráquea, bronquio, laringe, todo eso. ¿Qué más existen acá en todo este panel de cosas? Hay tos, ¿no? Y la tos se presenta desde las características, ¿no? Tos seca, tos productiva, etcétera, y puede afectar diferentes segmentos de la vía aérea. Es cuestión de que la historia clínica y los signos y síntomas que refiere el paciente acomodemos nuestra tos, ¿cierto? Igual, tos con expectoración, sin expectoración, la utilización de musculatura accesoria respiratoria, la presencia de tiraje desde a nivel de fosas nasales, ¿no es cierto? Supraesternal, supraclavicular, intercostal, etcétera. La disnea, la dificultad respiratoria, que se puede emitir en 20 formas, ¿no? Hay 20 o 20 y tantas formas de decir, me falta el aire, ¿no? Cada persona lo dice como lo siente y como lo quiere expresar. Las sibilancias, compromiso de los bronquiolos pequeños, la pequeña vía, los roncantes, los crepitantes, los subcrepitantes, ya estamos hablando acá de parénquima pulmonar, estamos hablando de alveolos, de sacos alveolares, soplos, estamos hablando ya de parénquimas comprometidos, ¿no? Parénquima que ha perdido el aire, el oxígeno y que está condensado, está homogenizado y es un buen elemento de transporte, de vibrar el sonido, etcétera. Lesiones como presión retroesternal, ¿no? Diferentes formas. Hay pacientes que tienen dolor retroesternal asmático, característico, ¿no? Tiene disnea, tiene tos, tiene opresión retroesternal, ¿ok? Y sibilancias. Entonces, esto es característico y también característico de otras entidades, traqueitis, bronquitis, etc. Taquimia, frecuencia respiratoria aumentada, bradimia, frecuencia respiratoria disminuida, pulso paradójico, etc. En fin, acá falta pizarra para poder darle una serie más de datos que en verdad uno tiene que tener la habilidad para encontrar esto, conocer esto y saber ubicarlo, ¿no? Bien, entonces decíamos que hoy día el tema es fundamentalmente síndromes bronquiales. Y si quisiéramos nosotros definir en qué términos o por qué es importante hablar de síndromes bronquiales, porque es el elemento que va a llevar el elemento vital, que es el aire, el flujo de aire, la columna de aire, hasta el elemento último, que es el alveolo a nivel de parénquima pulmonar. Por lo tanto, toda afección, toda lesión, toda agresión que altere la luz de todos estos tubos, desde la orofaringe, desde la tráquea, de los bronquios mayores, de los bronquios medianos, segmentarios, etcétera, todo lo que altere la luz y el calibre de la luz bronquial determinará un problema. Ese problema originará una dificultad del flujo de aire
al ingreso o a la salida, ¿no? Y entonces ese es un primer problema obstructivo. Y si esto es definido así, en forma genérica, como qué afecciones estarían comprometiendo este árbol bronquial. Sabemos que en patología respiratoria, por ejemplo, existen cosas, ¿no? Hay enfermedades de tipo congénitas, hay enfermedades de tipo metabólicas, hay enfermedades hemodinámicas, hay componentes inflamatorios, hay componentes neoplásicos. Cualesquiera de ellas puede afectar el bronquio. Pero lo más frecuente en este caso, cuando hablamos de obstrucción del bronquio, lo más frecuente son que se presenten procesos de tipo inflamatorio, en forma aguda, en forma crónica, y cuando esto se hace más crónico y con alteraciones ya estructurales dentro de la anatomía, ya estamos hablando de bronquiectasis. ¿Okay? Entonces esta primera revisión que vamos a hacer, vamos a tocar estos puntos. ¿Qué cosa es una bronquitis aguda? ¿Cuál es su etiología, su fisiopatología? ¿Cuáles son los signos y síntomas? ¿Cuáles son los agentes que afectan fundamentalmente a este tramo bronquial? Y así seguiremos conversando. Y después tendremos enfermedades crónicas inflamatorias, mucho más crónicas, que estos son cuadros agudos, crónicos, pero que tienen ya otro componente, ¿no? El asma, el enfisema y la bronquitis crónica son entidades, el asma y el enfisema y el EPOC son entidades que también vamos a revisar ahora. Empecemos con la bronquitis aguda. Es un proceso inflamatorio, autolimitado, difuso en toda la vía aérea, no es segmentario, no es focalizado. Cuando se inflama todo, toda la mucosa bronquial, y eso se traduce en estos síntomas, en tos, a veces inicialmente seca, y posteriormente 4, 5, 6 días con expectoración, que habitualmente es mucosa, transparente, ¿no? Todo este cuadro, para ser catalogado como bronquitis aguda, tiene que tener una duración de 3 semanas, de 2 semanas, 2 semanas y media, ¿no? Aproximadamente. En el peor de los casos son 3 semanas. Cualquier proceso que dure más de 3 semanas ya no es agudo, ¿no? En este caso, hablando de bronquitis. Y se caracteriza porque el 50%, el 90% dicen, digamos que hagamos una media, el 80% de los casos están asociados a procesos virales. En la población pediátrica se ve con mayor incidencia el proceso. Y obviamente, ¿no? Todos los virus que ustedes conocen, influenza, parainfluenza, rinovirus, y en oportunidades ya un poco más complicaditas, bacterias, ¿no? Agentes como el Mycobacterium pneumoniae, como el Staphylococcus aureus, como la Haemophilus influenza, que también son agentes bastante frecuentes en toda esta vía. Entonces, estos bronquios primarios y secundarios son los bronquios que realmente se inflaman, ¿no? Un cuadro agudo y por infección viral fundamentalmente. Y, y lo que se presenta a nivel del tejido mucosa, de la mucosa del bronquio inflamado es una real lesión de tipo descamativa de toda la mucosa, de todas las células epiteliales. Las desnuda prácticamente la mucosa y penetra hasta la membrana basal. Si te hacen el corte, recuerdan hasta la membrana basal y toda esa zona va a estar infiltrada por linfocitos, que son los elementos que al final en los cuadros virales predominan. Y entonces esto, ¿qué va a originar? Edema, retención de líquidos y todo un edema de toda esta mucosa, originando pues una disminución de la luz del bronquio. Al aumentar su pared, al congestionarse, al edematizarse, va a originar esto. Y con un agregado más, porque se van a estimular las glándulas submucosas y van a producir moco. De tal manera que la obstrucción es por doble, por la pared y por la producción de glándulas de moco, por las glándulas mucosas o las glándulas caliciformes cuando son bronquios más grandes. ¿Okay? ¿Cuál es el cuadro clínico? Generalmente el paciente empieza con un catarro, ¿no? Con lesiones, con rinorrea, con congestión nasal,
febrículas, fiebres a veces, dolores articulares o mialgias que duran 24 o 48 horas. Posteriormente se agrega tos seca, ¿no? Que en algunos casos, si el virus no es tan patológico, tan virulento, pasa, pero cuando se complica a veces con alguna otra bacteria, comienza a tener una tos con expectoración y la tos empieza a ser productiva, ¿no? Ahí podría cambiar de color, volverse amarilla, verde, qué sé yo, que es expresión un poco indirecta de que alguna bacteria ya algún, este, algún germen de los que normalmente existen en las vías respiratorias, como colonización, inflaman y producen esa expectoración de ese color. Y se agrega ya un poco más sistémico, más fiebre, más compromiso general. Ajustatoриamente, ¿qué encontramos este paciente en un examen? Siempre vamos a encontrar con dificultad, con disnea, con el aleteo nasal si el compromiso es muy severo, con fiebre, etcétera, ¿no? Y en el examen físico generalmente vamos a encontrar sibilantes, roncantes y la fase expiratoria mucho más alargada. Decíamos y hemos comentado anteriormente que la relación inspiración-expiración es 2:1 o 3:1 con una apnea pequeña, es 3:2:1. En estos pacientes se invierte también esa relación, ¿no? La expiración es mucho más prolongada que la inspiración y que ya es un signo de una obstrucción de tipo de la vía respiratoria. El diagnóstico es para hacer un diagnóstico de un proceso viral es bastante fácil y difícil. Difícil para confirmarlo, porque generalmente no hacemos cultivos, no identificamos los agentes etiológicos, no presumimos por estadística que puede ser tal o cual virus de acuerdo al informe que dan pues el Instituto Nacional de Salud de qué prevalencia tiene virus en este año, etcétera, ¿no? Pero generalmente nunca lo logramos aislar, primero porque los laboratorios no están montados para eso, que es sumamente caro, y también cuando vienen los resultados vienen ya cuando el paciente solucionó su problema, desapareció el cuadro y se fue de alto. Entonces no es muy práctico. Eh, pero hay algunos síntomas, signos clínicos que nos pueden hacer sospechar, ¿no es cierto? La tos, por ejemplo, es bastante inespecífica, ¿no? Mm, y la parálisis del esputo también es bastante, como decíamos, útil para poder diferenciar si es viral o bacteriano. Las pruebas complementarias no nos sirven mucho y nosotros tenemos que darle un enfoque más clínico, sintomático, y de acuerdo a cómo se presenten los contactos, porque es importante, si hay un adulto enfermo con vía respiratoria, resfriado o con un proceso bacteriano, y hay en el entorno pequeños, el adulto es el elemento que contagia al niño, ¿ok? Siempre, en todas las infecciones, llámese agudas o crónicas, igual como en TB. Si hay un paciente con TB activa, con BK positivo y tosedor, el entorno y el niño generalmente se va a enfermar. Cuando uno ve TB en niño, generalmente hay un adulto que contagió. ¿Okay? Bronquitis aguda, tendríamos que hacer por la presentación así tan, tan, digamos, impactante frente a la madre, al padre de ese pequeño o de ese paciente. Generalmente, al ver el compromiso aéreo, la dificultad respiratoria que el paciente, obviamente uno siempre piensa, o los padres o los médicos siempre pensamos lo peor, ¿no? Está haciendo un cuadro netamente bronquial, una bronquitis aguda o está haciendo un foco neumónico, ¿no? Esa es la gran duda. A veces examinamos y encontramos crepitantes, subcrepitantes, sibilantes, roncantes, o sea, toda una semiología rica. Entonces, ¿cómo aclaramos esto? Simplemente no encontramos, inclusive en algunas zonas a veces no encuentras el murmullo y te asusta, pues, ¿no? ¿Qué pasa? No hay murmullo vesicular, que este paciente está haciendo un foco de consolidación, etcétera, o un foco neumónico, o un foco neumónico pequeño, una neumonitis. ¿Cómo aclaramos eso? Con una placa, ¿no? Y la radiografía nos va a ayudar mucho.
para poder determinar si este es un componente viral, bronquiolítico, una bronquiolitis marcada, o si se está estableciendo un proceso parenquimal. Entonces, el asma hay que hacer ya, si el paciente es asmático y tiene más prioridad, mucho más sibilancia que otros componentes, entonces pensamos que hay un componente más de tipo obstructivo, ¿no? Que un componente de tipo parenquimal. Entonces, asma, bronquiolitis y otras afecciones ocupacionales también pueden confundir con bronquitis aguda en un adulto, sí. Si ustedes están frente a un paciente que trabaja con aves, con pájaros, etcétera, y aspira y está en contacto con eso, con las CS, o aspira deposiciones de aves, etcétera, pueden hacer procesos respiratorios de esta naturaleza y confundirse y a veces no hacer el diagnóstico. Tal es el caso de la aspergilosis, por ejemplo, ¿no? Pacientes asmáticos que no responden al tratamiento habitual de asma y sigue el paciente mal y sigue el paciente mal, y cuando uno hace una radiografía de tórax encuentra una imagen parecida a esta, muy parecida a esta, entonces tiene que pensar que esto es una aspergilosis, ¿no? Le dan ustedes tratamiento con corticoides y con antimicóticos y el paciente mejora espectacularmente. Bien, esto respecto a la bronquitis aguda, ¿no? Estos cuadros agudos que hemos dicho provocan obstrucción por un proceso inflamatorio. Si este proceso de inflamación que hemos mencionado se vuelve a repetir 3, 4 veces en el año y 2 años consecutivamente, por lo menos 2 años, ya estamos hablando de otro tipo de paciente, un paciente con la llamada bronquitis crónica. Esa es la etiqueta del paciente, ¿no? Procesos que se presentan 2 o 3 veces por año durante 2 años consecutivos es una bronquitis crónica. ¿Ok? ¿Por qué es importante esta bronquitis crónica? Digamos, un camino intermediario, una patología que va en dirección de un problema mucho más grave que es el EPOC. O sea, con el tiempo esta bronquitis crónica van a llegar a ser EPOC. O sea, lesiones mucho más graves, lesiones irreversibles y que llevan a una discapacidad definitiva desde el punto de vista respiratorio. Es un paciente dependiente de oxígeno y que terminan pues en, en una situación muy desagradable, ¿no? Son pacientes, estos bronquíticos crónicos, son pacientes que con su enfermedad pueden llegar a ser cor pulmonar, insuficiencia cardíaca del lado derecho, no, fundamentalmente. ¿Okay? Y también las alteraciones en estos pacientes de bronquitis crónica a través de todos esos procesos inflamatorios persistentes producirán a la larga una alteración en el epitelio, produciendo algún tipo de lesiones displásicas, algunas atipias que pueden después llevar a lesiones de otra naturaleza. Esa atipia puede convertirse después en una lesión de tipo anaplásica, de tipo neoplásica. ¿Cuál es el mecanismo, la fisiopatología? Generalmente cualquier elemento irritativo de la vía aérea que es por vía inhalatoria es la que va a provocar toda esta lesión. Entonces tenemos el humo del tabaco como elemento importante, correcto, tiene más de 105 elementos irritativos del tabaco, de los cuales muchos de ellos son de tipo cancerígeno. Los polvos reales, el contacto con algodón, con sílice, una serie de sustancias orgánicas e inorgánicas que uno aspira constantemente, ¿no? En el caso de bronquitis crónica, pero también en nuestra población tenemos aquellos pacientes que están aspirando humo de leña, humo de biomasa, ¿no es cierto? Bóster, que utilizan la sierra para poder calentar sus alimentos, para poder cocinar, etcétera, y están expuestos constantemente. Son pacientes que a la larga pueden hacer cuadros de bronquitis crónica y llegar al EPOC. Aquí lo importante, ¿y por qué se caracteriza la bronquitis crónica clínicamente? Tos con expectoración productiva, matutina, constante. ¿Cuál es la fisiopatología? Inflamación y gran hipertrofia de las glándulas mucosas y de las glándulas caliciformes. Y producción de moco en forma excesiva, incontrolable. ¿Okay? Provocará obviamente obstrucción
Los síntomas, como vuelvo a repetir, tos productiva persistente. Y es característico esta enfermedad de tener tos siempre por años. Y solamente en la culminación de esta enfermedad se va a agregar un síntoma importante que es la disnea. Ojo, tos con expectoración persistente. Esa es la característica de un bronquítico crónico. Y que se puede presentar en la mañana, en las tardes, en la noche, en cualquier momento. Pero la disnea aparece bien posterior. Pero, y en ese momento que aparece la disnea ya aparecen los síntomas compatibles con EPOC, ¿no? Una hipoxia severa, una hipercamia severa, todos estos cambios de concentraciones de estos elementos a nivel de la sangre van a provocar cianosis y van a provocar una serie de problemas que el paciente bronquítico crónico tendrá. Acá nuevamente lo que hemos dicho, caliciforme de las pequeñas vías que producen excesivo moco, producen obstrucción de la vía respiratoria y la proliferación de virus y bacterias. Eso es importante, ¿eh? Porque estas no solamente producen moco, sino se contamina, porque existe, como vuelvo a repetir, una serie de bacterias que normalmente tenemos en las vías respiratorias. Saprofita, pero dadas las condiciones se pueden convertir en patógenos en determinado momento. ¿Y qué origina eso? ¿Y qué origina esto? La proliferación de virus y bacterias. ¿Y qué origina a su vez esto? Que los elementos de defensa que tenemos a ese nivel, que son los macrófagos, se van a inhibir y van a disminuir en su número. Se mueven poco, pierden movilidad y no cumplen su función de eliminar cuerpos extraños, eliminar bacterias, eliminar virus. O sea, una aplanadora, la producción excesiva de moco, la viscosidad, etcétera, y la presencia de bacterias que infectan ese moco, van a producir toda esta cadena de signos y síntomas que no van a ser protegidos por los macrófagos por la razón ya dada, ¿no? Los macrófagos perderán su tiempo de vida medio, disminuirán su motilidad, etcétera, y se volverán elementos muy poco efectivos en lo que es la toilette y la limpieza de la bacteria, como tiene que ser la función de los macrófagos en la vía respiratoria. Tenemos que hacer con bronquitis crónica un diagnóstico diferencial. ¿Con qué entidades fundamentalmente? EPOC, cuando ya está, EPOC es el camino final, ¿no? Así que no vamos a hacer diferenciación con ello. Pacientes con doble lesión mitral, con insuficiencia mitral, sí. Los pacientes con este tipo de valvulopatía pueden producir mucha tos constantemente y se pueden infectar y son tosidores con expectoración. A veces hemoctórica, a veces no. Pacientes con bronconeumonía infecciosas con mayor razón. ¿Con quién también se puede confundir la bronquitis crónica con la bronquiectasia? Ojo, porque también esta bronquiectasia tiene mucha tos, expectoración persistente, matutina, etc. Solo que ya es un estadio más inicial donde hay un componente lesivo más importante a nivel de la pared del bronquio. Ya no solamente ha lesionado la mucosa, ni inflama eso, lesiona estructuras más internas o externas, digamos, ¿no? El músculo liso y otros elementos que después vamos a mencionar. Y menos frecuentemente la bronquitis crónica podemos hacer con neoplasias probablemente, ¿no? O con micosis, importante. La micosis, las neoplasias ya avanzadas, no inicial, ya avanzadas, complicadas, se pueden confundir con una bronquitis crónica a veces. Cuando nos llevan un abuelito con toda su expectoración, piensa, lo primero es una bronquitis. Si ha sido fumador, cuando está bien, tiene todo con expectoración, pero de fondo tiene una neoplasia. Entonces, son no dos lesiones en uno, no sabemos si primero fue la neoplasia que condicionó todo eso, o primero fue la bronquitis crónica
que al final ha terminado en una neoplasia. No lo sabemos. Bronquiectasias, la otra entidad que teníamos que revisar. Y entonces aquí hay un componente destructivo ya. Hay una alteración en toda la estructura, hay una remodelación. ¿Por qué? Porque se produce una serie de dilataciones anormales a nivel de los bronquios. Anormales e irreversibles. Todos los bronquios que tienen un componente cartilaginoso, que son de tamaño medio, ¿no? Y que se acompañan con destrucción de la capa muscular y la capa elástica de la pared bronquial. Miren ustedes, ¿no? Este es un bronquio normal, ¿no? Con sus cilios, el moco correspondiente, sus glándulas mucosas acá en la zona intermedia y la pared externa. Y observen cómo esta bronquiectasia, cómo es la bronquiectasia. Se ha perdido los cilios en primer lugar. En segundo lugar, el moco, hay un aumento en la secreción de moco. En el moco está zona verde, amarilla, pequeña. Miren el grosor que ocupa la pared en la cantidad de moco que se ha producido a través de la glándula caliciforme y cómo también se destruye la pared del mismo vaso, la pared externa, el músculo, el tejido muscular y el tejido elástico. Se han hecho leña, se han adelgazado, se han deformado, han perdido el cartílago inclusive, de tal manera que comienza a deformarse el bronquio, ¿no? Y comienza en forma sacular, en forma global, las formas que quieran. Este, bronquiectasias. ¿Cuál es la etiopatogenia? Generalmente todas estas alteraciones anatómicas, todas estas alteraciones estructurales están asociados generalmente a cuadros postinfecciosos. Me explico. Si yo tengo un paciente que ha tenido una TB, ¿no? Inicialmente y ha recibido su tratamiento durante los 6 primeros meses, ha sido dado de alta, ha comprometido todo el lóbulo superior. Después del tratamiento y después de un año de la enfermedad, yo le hago una tomografía a ese paciente y probablemente encuentre algunas alteraciones compatibles con algunas bronquiectasias. Estas bronquiectasias son secuelas del proceso inflamatorio específico. No solamente del micobacterio, sino es efecto también del tratamiento al que ha sido sometido. No se olviden ustedes que las 11 pastillas que toma el paciente durante 6 meses consecutivos, ¿no? Aunque los 2 primeros meses son totales y a partir del tercer al sexto mes ya se baja 3 veces por semana, disminuye un poco las 11 pastillas que tomaban. Pero el proceso curativo, que es el proceso fibrótico, el proceso de cerrar esas lesiones, ese parénquima incluye todo. Toma parénquima, toma bronquio, etcétera. Y entonces también contribuye a la deformación anatómica de un bronquio normal, ¿no? Entonces tenemos dos elementos que van a sumar, tanto el proceso inflamatorio per se de la TB, del proceso granulomatoso, más el tratamiento que recibe el paciente. En pacientes con micobacterio no tuberculosis también se ve este tipo de alteraciones, estas bronquiectasias. Secuelas de neumonías necrotizantes, sí. Esas secuelas post intrahospitalarias originadas por pseudomonas aeruginosa o esas neumonías que son producidas por aspiración por gérmenes anaerobios, ¿no? O producidas por estafilococo aureus, etcétera. Todas estas neumonías producen necrosis del parénquima pulmonar y si hay en el interín bronquios, obviamente también compromete el bronquio y produce las lesiones que estamos mencionando. En los pacientes que han tenido toferina, generalmente esa es la secuela más frecuente. Hay gente que nunca tuvo TB, nunca ninguna de estas enfermedades anteriores, pero y tienen bronquiectasia. Cuando uno le hace una tomografía y le dice, señora, ¿usted ha tenido alguna de estos? No, nunca en la vida. Pero
en su pasado, en algún momento han tenido la llamada tosferina en la infancia y eso deja secuelas. Después, cuando existen alteraciones en la respuesta inmunitaria de un paciente con problemas de respuesta inmunitaria adecuada, ya sea primaria o secundaria, también tiene estos problemas, ¿no? No hay una defensa adecuada en los pacientes con inmunodeficiencia secundaria a VIH, a HIV o a leucemias, también se ve con frecuencia asociación de bronquiectasis. Existen alteraciones primarias en lo que es la escala mucociliar. Recuerden que esta etapa escalera mucociliar son los elementos de defensa de la vía respiratoria, pero existen enfermedades congénitas, ¿no? que tienen este problema, que no producen esos elementos mucociliares adecuados, ¿no es cierto? Está el caso de la fibrosis quística, el síndrome de Young, la disquinesia ciliar primaria. Esto ya lo veremos cuando hagamos la parte clínica. Pero a manera de mención, ¿no? O sea, postinfecciosa, alteraciones de respuestas inmunitarias primarias, neumonitis inflamatorias por aspiración de contenido gástrico, inhalación de tóxicos, algunas otras enfermedades congénitas, un Marfan, un secuestro, ¿no? O respuestas hiperinmunitarias, ¿no? O sea, en exceso. Si por acá había una deficiencia, acá hay por el contrario, una hiperrespuesta, ¿no? Y es lo que se produce la aspergilosis broncopulmonar alérgica que estaba mencionada anteriormente, estos pacientes asmáticos que al final se complican y no responden, y se complican con un aspergillus, que es un hongo, por deficiencias y una respuesta hiperinmunitaria exagerada. Otras enfermedades, la enfermedad del colágeno. Miren, tantas enfermedades que pueden provocar bronquiectasis. El cuadro clínico es, como ya dijimos, una tos crónica con producción de cantidades de esputo. Es una tos que empeora mucho en el decúbito, que produce dificultad, disnea respiratoria, sobre todo cuando uno hace ejercicio, ¿no? Se fatiga el paciente, hace ejercicio y se arranca una pichanga de fulbito y a los 10 minutos hasta que pide cambio o se sale del partido, ¿no? Estos pacientes tienen mucha tos con expectoración, son de fase media azulada, cianótica por las razones que le hemos explicado. A veces hay halitosis, mal aliento, ¿no? Y a veces hay rasgos hemoctóicos, ¿no? Lo fundamental es que estos pacientes con bronquiectasis son pacientes que con el tiempo hacen síndrome de tipo consultivo, ¿no? Comienzan a bajar de peso persistentemente. Y en el examen físico lo que vamos a encontrar a veces son roncos, roncantes, sibilantes en forma esporádica, pero lo más frecuente son los roncantes con movilización de muchas secreciones, ¿no? Y podemos encontrar también crepitantes o subcrepitantes, ¿no? Porque como son secuelas generalmente de enfermedades crónicas, ahí encuentran todo. No es selectivo el examen. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de bronquiectasias? Antiguamente, por la historia clínica y la corroboramos. Antiguamente se hacía lo que se llama una, ah, ahora se utiliza el fibrobroncoscopio, pero antes se hacía a través de la broncoscopía. El diagnóstico de bronquiectasia se hacía por la broncoscopía, se colocaba una sonda, se canulaba a un paciente, se pasaba una sonda por la vía aérea y llegaba hasta el árbol bronquial y canalizaba uno el bronquio del lado derecho y el bronquio del lado izquierdo. Y a través de esa cánula le inyectábamos sustancia de contraste. Digo inyectábamos, no, eso nunca lo vi, pero nunca lo hice. Inyectaban sustancia de contraste y dibujaban perfectamente todo el árbol bronquial. En verdad era un procedimiento bastante invasivo y bastante agresivo, ¿no? Pero era lo único que se hacía en esa época. Con el advenimiento de la tomografía, esto pasó pasó a desuso, ¿no? La tomografía con sustancia de contraste por vía venosa te dibuja perfectamente el árbol bronquial de todos los campos. Ya no hay necesidad de hacer un procedimiento de antaño. Entonces, ahí vamos a ver todas las diferentes formas de alteración de los bronquios, saxiformes, quistes, de diferentes formas o cómo se alteran, y que son causa
Ojo, son causa, la bronquiectasis es el caso número uno en nuestro país de hemoptisis. Ojo. Eh, los pacientes que tienen tos con expectoración persistente son los pacientes que debemos sospechar de bronquiectasis. Confirmamos con la TAC de alta resolución y ve todas estas alteraciones que hemos visto, ¿no? Pasamos al asma bronquial, que es otra entidad inflamatoria importante, ¿no es cierto? El asma también, dentro de las causas inflamatorias agudas, que ya las hemos revisado, que es la bronquitis aguda, etcétera, tenemos enfermedades inflamatorias de origen crónico. Y dentro de la cronicidad tenemos el asma, tenemos el EPOC, ¿no? Con sus dos componentes, bronquitis crónica y enfisema. Vamos a hablar sobre el asma. ¿Qué cosa es el asma? El asma, ¿en qué escenario anatomopatológico se presenta? Ya hemos dicho, ¿no? A nivel de la tráquea, ¿puede haber sibilantes? Sí. El cornaje, puede ser, pueden llamarlo, ¿no? Y a través de todo el sistema hasta los bronquiolos terminales, ¿sí? Todo este sistema de conducción puede estar afectado y puede producir este fenómeno inflamatorio crónico que es reversible, ojo, y que tiene una base genética. Se caracteriza porque es un proceso de tipo variable. La variabilidad es la característica del paciente portador de asma. Existe una obstrucción al flujo expiratorio y que esta obstrucción al flujo respiratorio uno lo puede probar con un examen laboratorial de origen pulmonar con una espirometría, ¿no? Una espirometría basal primero, donde van a determinar, y después una post beta 2, post salbutamol, y donde van a determinar si los flujos mejoran en la segunda intervención, mejoran en más de 200 mililitros, por ejemplo, el volumen respiratorio forzado, o más del 12%, y estamos hablando de que hay reversibilidad, y estamos hablando de que ese es un asma, y no es otra enfermedad. Porque a veces entra la duda. Vamos a suponer que tenemos un paciente que tiene asma de pequeño, ¿no? Ese es un paciente fácil de distinguir, ¿no? Paciente joven, que en la niñez tuvo cuadros de broncoespasmo, que usó inhaladores, que a la edad de la pubertad desaparecieron, y que a partir de los 20, 25, 30 podría presentarse nuevamente el cuadro. Ese es un cuadro típico de asma. Entonces hay muchas veces como diferencia el asma y el EPOC. Si los dos son procesos obstructivos, ¿correcto? Los dos son procesos obstructivos y producen un aumento a la resistencia al flujo de aire. Es diferente, porque el EPOC, por ejemplo, se presenta en otra gente de otro tipo, de otro grupo etario, a partir de los 50 años para arriba. Porque previamente debe haber una condicionante. Ese paciente ha debido estar bajo la influencia o la inhalación de algún tipo de humo irritante, sobre todo el cigarrillo. Y al fumador, después de tres décadas, le pasa factura el tabaco. Y recién aparecerán los síntomas de un paciente portador de y sospechar de un EPOC. Mientras tanto, el asma no. El asma no te necesita eso. El asma, puedes nacer con el asma, puedes adquirirlo, la mayoría son atópicos, pero es un proceso reversible, que tiene un tratamiento y que te llega a la normalidad, o sea, te vuelves normal nuevamente y respiras tranquilamente. Pero que existe una base genética, existe. Bien, entonces, ¿tiene características clínicas importantes? Sí. Tiene estos episodios de sibilancia, disnea, tos y opresión torácica. Es un cuarteto que siempre no se deben olvidar. Sibilancia, disnea y tos y opresión torácica. Sin embargo, no crean, hay gente que dice, escucha que el paciente le está silbando el pecho y de frente lo etiqueta como asma. Ese es un error, porque no todo lo que silba en el tórax es asma, señores. Hay muchas entidades que pueden provocar broncoespasmo. Hay muchas entidades que pueden decir por mecanismos compresivos o obstructivos de otra naturaleza y producir
esos signos que nosotros escuchamos cuando examinamos a un paciente. De tal manera que el adagio de que todo lo que sirve en el tórax no necesariamente es asma. Entonces, estos datos son importantes: sibilancia, disnea, tos y opresión torácica. Y esto, si lo asocian con un cuadro de hiperreactividad bronquial frente a estímulos, ya tenemos toda la información completa. ¿Qué significa? Que son pacientes atópicos, ¿no? Cuya respuesta inmunológica frente a cualquier alergento, elemento alergizante, es tremenda. Bien. El asma bronquial, de repente les estoy dando información un poco, pero es importante que esto lo conozcan, porque en realidad la fisiopatología del asma es, como les digo, tiene que haber un factor genético que predisponente, y tienen que haber estímulos para que se provoque ese broncoespasmo, ese proceso inflamatorio reversible. Tiene que haber hiperreactividad y tiene que haber estímulos. La hiperreactividad es la respuesta frente a estos estímulos, ¿no? Que pueden ser ambientales, que pueden ser el polvo, la tierra, los hongos, la humedad, que puede ser el estrés, que puede ser cualquier alergeno ustedes que encuentren, ¿no? Orgánico, no orgánico, etc. Todos estos, al final, van a producir una respuesta inflamatoria mediada por linfocitos T helfer 2, ¿no es cierto? Eso ya lo conocen ustedes. Con producción de eosinófilos, con producción de mastocitos, inmunoglobulina E, y todos estos elementos van a provocar al final hiperreactividad en la vía aérea, edema, secreción, moco y una broncoconstricción. Todo esto es asma, ¿no? Hiperreactividad en la vía aérea con gran producción de moco, edema de la vía aérea y broncoconstricción, que significa que el músculo liso del bronquio se contrae y origina disminución del lumen, de la apertura del bronquio. Por eso es que el tratamiento del asma está dirigido a esos dos elementos. Uno, a romper el espasmo del músculo liso que se contrae a través de los beta-2 agonistas, ¿no? A través del salbutamol. Y la parte interna del bronquio, de la mucosa, del proceso inflamatorio, de todo el cuadro inflamatorio que se ha desatado, activarlo o mejorarlo o actuando con los corticoides. Entonces los corticoides actúan a nivel intraductal, mejorando el proceso inflamatorio, mientras que el beta-2 actúa a nivel de la musculatura lisa, rompiendo ese espasmo muscular, ¿no? Tiene lógica esos dos elementos, por eso que el asma responde perfectamente bien. Bien, entonces, cuando hablamos de asma, de todo este proceso, hay síntomas y signos, ¿correcto? Ahí hay síntomas diurnos y síntomas nocturnos. Lo característico en los pacientes asmáticos son los síntomas nocturnos. Cuando uno detecta que al paciente le falta el aire, tiene disnea, le sirve el pecho, tiene opresión y en la noche se despierta y no puede dormir, y eso ocurre 2 veces por semana, 1 vez por semana, 3 veces al mes, qué sé yo, uno lo puede cuantificar y encasillar en uno de estos diagnósticos que después vamos a comentar. Pero esos síntomas nocturnos son importantes. Casi siempre se ve en pacientes asmáticos. Entonces, hablando de síntomas que ya hemos mencionado, tos, dolor torácico, disnea, sibilantes, los síntomas se pueden catalogar y se pueden presentar en los pacientes de dos formas. En forma intermitente y puede presentarse en forma persistente. Intermitente tiene una definición y la persistente igual. Y puede ser leve, moderada o grave. Veamos qué síntomas diurnos son importantes en los pacientes con asma intermitente. Se presentan menos de una vez a la semana. Casi siempre son asintomáticos. O sea, es un paciente que dice, no, yo no tengo asma. No, ¿te sientes bien? Uno lo examina, te da con sibilante. No, me siento muy bien. Su flujo respiratorio es casi normal, te lo hacen un pit flow y el paciente normal, entre ataque y ataque. ¿Ok? Este es un intermitente, con síntomas diurnos. Pero ¿qué pasa en la noche?
En la noche también puede presentar, pero estos cuadros de broncoespasmo, signos y síntomas, pero más o menos que o igual a 2 veces al mes. O sea, ese pacientito que se le presenta cada 15 días o 2 veces al mes podría encasillarse como un intermitente. El PFLOG, el volumen expiratorio forzado, es mayor de 80%, esto es normal, y su variabilidad es menos del 20%. Ok. Esto de acá son exámenes laboratoriales que se hacen cuando uno hace una espirometría, ¿no? No lo voy a comentar mucho porque todavía no lo van a entender, pero estos síntomas y signos sí. Paso 2. ¿Serán persistentes? ¿Cómo son los persistentes? Los síntomas se presentan más de una vez a la semana. Ya no es menos de una vez a la semana, sino más de una vez a la semana, pero menos que una vez al día. O sea, puede ser 2, 3 veces por semana. ¿Ok? Y en la noche son más de 2 veces al mes. El paso 3, el moderado persistente, son diarios los ataques. Ya afectan la actividad, ya el niño no va al colegio, no, el paciente falta al trabajo, etcétera. El alumno no va a su clase, etcétera. Esto se ve ya no. Por eso es que actualmente, cuando acuérdense ustedes que cuando se dio esto de la pandemia y se pensaba que las personas vulnerables, portadores de asma, son pacientes que no debían asistir a sus labores de forma presencial, se puso como condición que sea una asma moderada persistente. O sea, a nivel de paso 3 son los pacientes asmáticos que no deberían ir a laborar. ¿Cuáles son los que tienen ataques diarios, afectan la actividad? Sin embargo, hay muchos asmáticos intermitentes que presentan su certificado y no van a trabajar, ¿no? Simplemente lo hacen en forma virtual. Pero esto, según la ley, esto es lo que pide. Y son aquellos pacientes que están afectados pues diariamente, ¿no? Que tienen síntomas nocturnos más de una vez a la semana, ¿no? Y esto es más frecuente ya, 1 o 2 veces por semana. Y el paso 4 son aquellos graves persistentes, ¿no? Que tienen todos estos síntomas más una actividad física limitada. Y sus síntomas son todos los días de Dios. Este es un grave persistente. ¿Okay? Y desde el punto de vista laboratorial es menor del 60%, sobre variabilidad en el flujo respiratorio es más de 30%. ¿Ya? Bueno, después lo vamos a entender eso. Ahorita no quiero complicarles la vida. Ya. El asma bronquial, otra cosa mucho más rapidito. Asma atópica. Hay 4 tipos de asma aparentemente, ¿no? Hay una asma atópica, que es la más frecuente, es la que se ve en los niños, está ligada a los alergenos ambientales y siempre hay antecedentes familiares, ¿no? Madre, padre, abuelo, alguien está asociado a esta asma atópica. La no atópica es por proceso inflamatorio de la mucosa a partir de procesos virales. Que hay niños que nunca han sido de padre no diabético, padre no asmática, madre no asmática, no hay antecedentes familiares, no hay genética. Sin embargo, el niño ha tenido un cuadro viral, ¿no? En su etapa pediátrica y suficiente con eso para que el paciente de aquí en adelante haya alterado todos los receptores frente a los irritantes y se los hacen más sensibles. Y entonces comienza a tener hiperrespuestas, tanto cutáneas como, como a veces respiratorias, pero más frecuentes son las cutáneas, ¿no? Hay un asma por fármacos, esto se ve mucho cuando uno utiliza, hay gente que una aspirina o cualquier antiinflamatorio y le provoca el broncoespasmo, ¿no? Y el asma ocupacional asociado a trabajos. Pacientes que están expuestos a vapores, a gases, a polvos orgánicos, a inorgánicos, cualquier sustancia que provoque irritación de la vía aérea, va con el tiempo a tener un cuadro de hiperreactividad bronquial y va a comportarse como un asmático. Eso se llama asma ocupacional. La fisiopatología ya les dije, ¿no? Toda la inflamación y procesos y cómo intervienen todos los linfocitos TH2, HELPER, toda la cantidad de elementos que salen a producir y, 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 los mediadores que se van a dar, ¿no? Histamina, prostaglandina, leucotrienos, etc. La atopia es una condición que está ligada al cromosoma 5, ¿no?
hay una respuesta inmunológica excesiva frente a sustancias del medio ambiente y está implicado el cromosoma 5. Igual, hiperreactividad, tendencia de darla a producir broncoespasmo frente a una excesiva respuesta a elementos. Esto sí es importante que lo sepan, porque forma parte de la historia clínica. Entonces, cuando ustedes interroguen a un paciente con enfermedad pulmonar o con un paciente con asma y piensen, sospechen que es un asmático, cómo se comportan los síntomas ya hemos dicho, ¿no? Diurnos y nocturnos, los más frecuentes son los nocturnos. Son intermitentes, no son continuos y están asociados a factores que desencadenan este proceso inflamatorio y sobre todo provocan limitación en la actividad física, ¿no? Que tienen factores desencadenantes asociados, ya lo hemos mencionado, todos estos elementos que hacen que aparezcan, que gatillen el proceso inflamatorio, que hay antecedentes familiares de atopía, claro que sí, abuelos, padres, asmáticos, riníticos, alérgicos, etcétera, son generalmente los que van a engendrar hijos con estas características. Limitación de actividades físicas. Cuando uno interroga por un asmático, ¿tiene síntomas de día o de noche? ¿Qué factores están implicados en que aparezca usted? ¿Cuándo nota usted que aparecen los cuadros? ¿Cuándo tiene dificultad respiratoria? ¿Cuándo le sirve el pecho? Ah, doctor, que ayer había pintado mi departamento y acaban de terminarlo y no me he esperado y me fui a dormir. ¿Y cuándo han pintado? Hace 3 días. Ah, bueno, esa es la razón de su asma. ¿Ok? Igual, si hay antecedentes familiares, padres, madres, siempre hay que preguntar eso. Si el niño tiene actividades, si usted no tiene un niño, no juega un ratito y después no juega. Y el padre cree, no, mi hijo no sé qué tiene, no le gusta el deporte, más le gustan las actividades intelectuales, le gusta leer, le gusta la música. El chico se muere por jugar pelota, pero no puede porque a los 10 minutos se siente mal y se retrae. Y no lo ha observado el padre. Entonces, esta limitación es importante hacerla, ¿no? Y esa limitación implica que el paciente, el niño, no vaya al colegio, no vaya la gente a laborar a su centro de labores y que se limite en todo, pues, ¿no? Que no haga deporte, que no haga ningún tipo de actividad deportiva. Y la gravedad de los síntomas también, ¿no? Con qué frecuencia se presentan. Hemos visto ya cómo se cataloga el asma, ¿no? Pueden ponerse en forma intermitente, persistente, etcétera. Eso es importante. Y sobre todo, cómo responden al tratamiento. ¿Qué tratamiento preventivo tuvo? Generalmente los pacientes dicen, doctor, me tomo una plenitud de 50 y se acabó mi asma, se automedica, ¿no? Se da un disparo ahí de corticoides tremendo y obviamente mejoran. Si se acostumbran a manejarse así, cosa que no es correcta, ¿no? Porque al final el manejo de los corticoides le va a producir una serie de problemas secundarios al paciente. Asma bronquial, función, no lo vamos a mencionar ahorita porque no. Bueno, en estas fases, cómo va variando la presión arterial de oxígeno, la presión de CO2 y el pH. Miren, ¿eh? Entre una crisis asmática, el dosaje de gases y el pH es importante. Sí, es importante. Cuando un paciente llega en un estado muy severo de una crisis asmática que es, digamos, persistente y que no mejora con un tratamiento adecuado. Bueno, esta es una espirometría para enseñarles. El volumen inspiratorio forzado es lo que varía en los asmáticos. ¿Ya? Acá tenemos, esto es una espirometría, una prueba normal. Y comparen ustedes, miren el BEF1 de este paciente con asma, completamente disminuido, ¿no es cierto? Versus esto que es normal. Esto es lo que ocurre en un paciente asmático. Más información, siguiente semestre. Caracho. ¿Qué estoy haciendo? Ya. Vamos a terminar con el asma ahí. Y vamos a entrar a lo que es la bronquitis crónica y el enfisema sobre todo, ¿no? Tratando de hacer alguna diferenciación.
Estos dos elementos hemos dicho que forman parte, la bronquitis crónica y el enfisema forman parte de ese título grande que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Entonces, los síntomas y síntomas que presentan son muy importantes, característicos, pero son diferentes en estas entidades. Sin embargo, los dos van hacia el mismo camino, hacia el EPOC. Por ejemplo, la disnea. Ya sabemos que es disnea, ya sabemos cómo catalogarla, cómo preguntarla, cómo medirla, cómo cuantificarla. Y esa disnea se va a presentar en el enfisema y va a predominar. Cuando yo le pregunte a un paciente, ¿usted tiene tos? No. ¿Y se cansa? Sí. El primer paciente que puedo sospechar. Esa disnea va primero. Y la tos no la menciona. Es mínima. Sin embargo, al bronquitis crónico le preguntan lo mismo y te va a decir, no, yo no me agito, no tengo problemas. Yo lo que tengo es una tos que me molesta todo el día. Significa que la disnea es un síntoma que aparece inicialmente en forma primaria en el enfisema y lo acompaña casi toda su vida hasta la finalización, donde ya tiene tos con expectoración. Y mientras que la bronquitis crónica aparece primero con tos, y la disnea es el último elemento que aparece en toda la evolución de su enfermedad. ¿Ok? Iniciamos con tos igualmente. La tos es escasa en el enfisema, mientras que es predominante, abundante en la bronquitis crónica. ¿Qué pasa con la expectoración? El enfisema no tiene tos ni elimina flema, mientras que el bronquítico crónico tiene mucha tos y con abundante flema y con las características que ustedes quieran agregar. ¿Cómo es el tórax del paciente con enfisema? Por el fenómeno que se ha deteriorado todo, los espacios alveolares, se ha deteriorado los sacos alveolares, los tubos, etcétera, los bronquiolos hechos leña, se producen bulas y se ha cantidades de oxígeno que se van aglutinando ahí, se van formando como bulas y hace pues que el pulmón, el contenido del parénquima pulmonar esté lleno de aire. Ese elemento hace que los pulmones crezcan en volumen, que aplanen los semidiafragmas, ¿no? Y que deformen al final las parrillas costales, ¿no? Alteran toda la estructura anatómica. Las parrillas costales que son oblicuas se vuelven horizontales. El diámetro antero-posterior igual al diámetro horizontal y tenemos el famoso tórax en tonel, ¿no? El enfisema está asociado a tórax en tonel, mientras que en el bronquitis crónico no pasa nada, su tórax sigue siendo normal. No hay ninguna alteración en el tórax de un paciente con bronquitis crónica. ¿Qué pasa con la cianosis? El enfisema no es cianótico, además es rosadito. Me dicen un paciente rosado, la fascia es rosada. Mientras que en el bronquítico crónico sí, la cianosis es persistente, es el paciente azulado. ¿Cómo están los ruidos respiratorios? En el enfisema, evidentemente, ocultación, van a estar disminuidos. Y acá voy a hacer después un resumen de todo esto, síntomas y síntomas en los pacientes con enfermedades obstructivas. Y los ruidos respiratorios en pacientes con bronquitis, normal. ¿Ok? Esto es lo que decía yo, igualmente en gráficas y más sintético de lo que hemos dicho anteriormente. El enfisematoso tiene una disnea muy grave, muy severa. La tos se presenta en forma alejada posteriormente, posterior a la disnea, muy al final de su enfermedad. El esputo es escaso, es mucoso, generalmente no tiene expectoración. Las infecciones bronquiales son poco frecuentes, por eso que estos pacientes generalmente no van a los hospitales, no se hospitalizan con frecuencia, ¿no? Y llegan a la insuficiencia respiratoria crónica en etapas muy tardías, terminales casi. Y el predominio del enfisema es el soplador rosado, como les dije. En cambio, la bronquitis crónica, su disnea es leve, tiene mucha tos, con mucha expectoración, y posteriormente presenta la disnea. El esputo es abundante, purulento. Las infecciones bronquiales son recurrentes, persistentes. Son pacientes que ocupan hospitalización 3 o 4 veces al año en el hospital. Tienen unas historias clínicas gruesísimas, ¿no? Parecen unas Biblias y llegan a la insuficiencia respiratoria frecuentemente. Cada ingreso al hospital
generalmente lo lleva a una insuficiencia respiratoria, donde hay que darle antibióticos, oxigenoterapia, fluidoterapia, etcétera, corticoides para sacarlo de ese estadio. Generalmente son azulados, son medio cianóticos, etcétera, ¿no? ¿Qué cosa vemos a la inspección en un paciente con enfisema? A la inspección vamos a ver, por ejemplo, esta gráfica es muy importante, ¿no? Es un paciente delgado, muy delgado, ¿no? Con una gran pérdida de la curva ponderal, adelgazado, y que tiene una posición cuando se sientan, casi todos los pacientes con enfisema se sientan de esta manera, con una inclinación hacia adelante y con las manos en las rodillas. Es un mecanismo de defensa que tienen ellos para mejorar un poco su respiración. Si le pides que se sienten para atrás, recostados, no lo van a hacer. Se sienten mucho más cómodos inclinando el tórax hacia la parte delantera, ¿no? Esto es una posición típica de un paciente con enfisema. ¿Qué más vemos en el paciente? El paciente adelgazado, no hay bola de Bichat. Hay pacientes que a nivel del cuello encontramos musculatura accesoria evidenciada. Van a ver los externos cleidomastoideos como están, pero duros, hipertrofiados, y notan perfectamente que están supliendo, tratando de mejorar la ventilación de este paciente, la respiración. Entonces, la musculatura accesoria está a full. Paciente vamos a verlo taquipnéico, ¿no? Pero con una expiración forzada y prolongada, ¿ok? Típico de los pacientes obstructivos. Ya hemos dicho, la relación inspiración-expiración se altera, la expiración es mucho mayor que la inspiración y hay una expiración forzada y prolongada. ¿Qué más vemos? El tórax en tonel que ya habíamos descrito anteriormente, con sus costillas horizontales, los tirajes que probablemente encontremos a nivel de los espacios intercostales inferiores. Y aquí, cuando hablamos de tiraje, tendríamos que mencionar algo importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, a la percusión en estos pacientes, ¿qué cosa vamos a encontrar? A ver, normalmente cuando percutimos en el... No, todos han visto el video, ¿no? De examen de tórax. Y los que no han visto, bueno, véanlo. Eh, Ahí se ve claramente a la hora que el profesor percute cómo se ve el movimiento normal de un paciente cuando inspira y cuando expira, ¿no es cierto? Cuando uno hace la percusión en la cara posterior del tórax y en la cara anterior también, pero mucho más evidente en la cara posterior del tórax, vamos a encontrar que el nivel de diafragma se encuentra más o menos a nivel de la 10ª costilla. Y cuando hacemos el movimiento de cuando el diafragma asciende y cuando desciende, ¿no? Está en la 10ª costilla y cuando desciende está a nivel de la 12ª costilla. Ese espacio entre la 10ª y la 12ª es más o menos 6 centímetros. Eso es 6 centímetros. Cuando el paciente tiene enfisema, esos 6 centímetros se reducen a la mitad, a 3 centímetros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el diafragma se aplanó, y al aplanarse va a exponerse a presiones ya no del tórax, sino ya no del abdomen, perdón, sino del tórax. Y entonces se va a producir ahí un fenómeno muy importante a nivel del diafragma. Entonces se reduce el contacto con la pared torácica, el diafragma, normalmente se pega, es como una sombrilla, ¿no es cierto? Es un músculo tipo sombrilla, donde están bien pegaditos a la pared torácica y tiene mucho contacto con la pared torácica y muy poco con la base, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en los pacientes con enfisema? Cuando comienzan a respirar, el contacto con la pared torácica hace reducido el contacto, hace que los espacios intercostales como que se reflejen y bajo la presión torácica se retraen en la inspiración. O sea, cuando el espacio intercostal se retrae durante la inspiración, se conoce como el signo de Litten. No liter como farmacología, sino Litten, L-I-T-T-E-N, Litten. Eso por un lado. Y en ese mismo fenómeno, cuando vemos que las parrillas costales también
se dirigen hacia adentro, se desplazan hacia adentro del tórax, debido a que el diafragma sea horizontalizado, sea aplanado, se llama signo de Hoover. H-O-O-V-E-R, Hoover. Litter y Hoover. ¿Ok? O sea, estos dos signos, ¿qué implican? Estos dos signos implican que existe hiperinsuflación en el pulmón, que existe enfisema pulmonar severo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hagamos percusión, siempre hay que medir a qué nivel está el diafragma. Está en el décimo, si se distribuye los 6 centímetros, si se moviliza de acuerdo a lo normal, que es 6 centímetros. Perfecto. Pero si el paciente, la disminución y el movimiento, esa diferencial es menos de 6, a la mitad o el 50%, ya estamos hablando de un paciente probablemente con un diafragma bien aplanado y estamos hablando de hiperinsuflación pulmonar. Muy bien. Hablemos ahora de la bronquitis. Generalmente el paciente bronquítico crónico, como dijimos, es un paciente de fase media azulada, media cianótica y es más pícnico, ¿no? Observarán que es un pene que ha ganado curva ponderal, está gordito, con edema de miembros inferiores muy severas, edemas de manos a veces, y que estos pacientes en reposo están respirando normalmente, no lo observan ustedes disnéicos. Cuando comienza a hacer ejercicio, comienza a hacer esfuerzo, sí van a observar probablemente la disnea. Pero normalmente lo que producen es tos con expectoración. Entonces, es un paciente donde no se utiliza a nivel de cuello, a nivel de algún elemento, músculos intercostales, ¿no? Para respirar, ni tampoco el esternocleidomastoideo está prominente, ni nada por el estilo, como sí se observa en el enfisema, ¿no? Porque está más asociado a disnea. En cambio, este paciente con bronquitis crónica no tiene problema de disnea, por lo tanto no hace uso de su musculatura accesoria. ¿Ok? Pero esto no le dura toda la vida, sino en las etapas ya finales, ya el paciente se torna edematoso, retiene edemas en los miembros inferiores, hace ascitis, hace un cor pulmonar, hace insuficiencia respiratoria o insuficiencia cardíaca ventricular derecha, insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Con gran congestión pulmonar y que al final termina en un cor pulmonar. Entonces, esos pacientes con una historia un poco más complicada de infecciones recurrentes y de hospitalizaciones recurrentes a lo largo de toda su enfermedad y que al final pues termina también en un EPOC. Ya, imágenes. Desde el punto de vista radiológico, para comprobar lo que hemos dicho, ¿no? Miren ustedes, esta imagen que ven acá arriba son áreas de enfisema, no ven tejido parenquimal, no hay vascularización, no hay bronquio, no hay nada, es una área limpia, donde no hay tejido pulmonar, son bulas llenas de aire, tanto que ocupan espacio y que desplazan a la trama broncovascular hacia otro lado. En este caso, este lado estamos viendo que está desplazada hacia la base interna, ¿no? Y toda esta zona aireada, zona bulosa, área de enfisema. Y por otro lado ven cómo se aplanan los diafragmas, ¿no? Por último, el EPOC, que es el estadio final de estos dos cuadros que hemos estado mencionando, con una limitación persistente, ¿no? En eso se diferencia del asma. El otro es variable y esta es una limitación persistente al flujo aéreo, progresivo e irreversible, ¿ok? Irreversible era hasta hace 10 años. Estos 10 últimos años se ha agregado este poco reversible, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que dentro de los fenotipos de EPOC, o sea, fenotipos son las formas clínicas que se presenta el EPOC, hay 4 formas clínicas, pues ya hemos dicho, ¿no? La bronquitis crónica, el enfisema, y hay unas que se presentan
Antes incluía al asma, después la sacaron, pero ahora están viendo que hay pacientes asmáticos que durante su recorrido y su evolución ya no responden a los corticoides, ya no responden a los beta 2 y no se comportan como asmáticos, sino que se empiezan a comportar desde el punto de vista laboratorial, o sea, con los estudios de espirometría, como EPOC. Entonces son los casos que se llaman casos intermedios o mixtos de asma EPOC. Por eso que se agrega esta definición de poco reversible ahora, para englobar en alguna medida esos casos, esos fenotipos que ya que en algún momento fueron asmáticos, que ahora se comportan como, digamos, como EPOC, pero cuya respuesta farmacológica frente a los fármacos, como que da la impresión que responden un poquitín no es tan agresivo el cuadro, porque utilizamos corticoides y mejoran un poquitito. No digo que retroceden, pero mejoran su calidad clínica. Esa es la razón por la que se ha agregado esto de poco reversible. Entonces siempre está asociado a un cuadro inflamatorio muy exagerado, una respuesta hiperexagerada de las vías respiratorias aéreas y también del parénquima pulmonar. En el caso del enfisema, ¿no? Con destrucción del alveolo, de las paredes alveolares, de todo lo que constituye el elemento importante en la hematosis, ¿no? Y todo esto como consecuencia de la inhalación de partículas y gases nocivos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya los mencionaba: inhalación de gases nocivos, riesgo, tabaco fundamentalmente. Importante esto, normalmente toda persona a los 25 años, nosotros hacemos una espirometría y como todo órgano y como todo ser humano nos comenzamos a envejecer. Las canas y esas cosas aparecen a partir de los 50, 60, 70 años. Pero el pulmón a los 25 años también comienza a envejecer. Y entonces se dice esto porque se ha probado desde el punto de vista espirométrico. Hay una disminución progresiva de la función pulmonar a un ritmo de 20 mililitros por año. Esto se mide por el BEF, volumen expiratorio forzado al primer segundo. Se observa que cada año el ser humano disminuye más o menos 20 mililitros por año en su función. Y en los pacientes con fumadores, adictos al cigarrillo, etcétera, que desarrollan EPOC, esta velocidad de 20 mililitros por año, mire cómo se aumenta. De 60 a 100 mililitros por año. La gran mayoría están en 80, 90 por año. Imagínense. O sea, son pacientes cuyos pulmones evidentemente van a durar muy poco y se envejecen y se deterioran en lo que se refiere a una función pulmonar normal. EPOC, ya la patogenia ya hemos mencionado, ya no vale la pena volver a repetir eso. Limitación crónica, poco reversible, ya. El cuadro clínico, ya hemos también mencionado, línea de esfuerzo, que en el grupo etario 50 a 60 años, el síntoma principal es la línea de esfuerzo. A veces acuden a la consulta, intervienen con su actividad cotidiana, recién se dan cuenta de que existe este problema y que van perdiendo la función pulmonar de a poco. Bueno, y esto lo hemos mencionado también. Ya, con respecto a la inspección, ya también vamos a remarcar, los pacientes con EPOC, con enfermedades obstructivas crónicas, debido a deben determinarse principalmente en los estadios iniciales, no vamos a observar ningún cambio. Cuando un paciente recién está empezando su EPOC, tiene 30, 40 años y tiene historia de haber fumado unos 10 años, está normal. Su placa es normal, su configuración anatómica es normal, sus pruebas funcionales espirométricas normales. Sin embargo, conforme van pasando los años, esta exploración inicial, que era normal, ya se va a tornar alterada. Y ya podemos documentar y podemos encontrar ya cierta insuflación
y cierto funcionamiento de la musculatura respiratoria accesoria. Y también ya estaríamos a punto de encontrar un tórax que ha cambiado su estructura anatómica de ser un tórax normal a un tórax en tonel. El cuadro clínico, la percusión, ya hemos hablado sobre el timpanismo que hay en todas estas enfermedades, porque están llenos los pulmones plétoros de oxígeno, de aire, pues, ¿no? De aire fundamentalmente. Entonces, el murmullo está disminuido, el tiempo expiratorio prolongado, y podemos encontrar en el enfisema roncos, sibilantes, todo lo que ustedes quieran. Mientras que en los pacientes con bronquitis crónica también más predominio de roncantes, sibilantes, algunos sucrepitantes de repente también. El diagnóstico está basado en el uso de cigarrillo o está afecto a cualquier aspiración de cualquier elemento que haya lesionado nuestra vía respiratoria. Disnea, tos y expectoración son las características. El diagnóstico se hace con una espirometría, pero, ojo, el diagnóstico no es solamente con volumen expiratorio forzado el primer minuto, no. El diagnóstico después se hace con el índice de Tiffany, que es el volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada. De este cociente tiene que estar por debajo de 0,70, debajo del 70%. ¿Ok? Cuando se cuenta por debajo del 70%, estamos hablando de poco. Pero esta prueba es después de hacer una basal. Primero se hace una basal, ¿ok? Sin salbutamol. Una prueba basal donde vamos a encontrar de repente que este índice se encuentra en límites discretamente bajos. Y vamos a encontrar que el volumen expiratorio forzado también está disminuido. ¿Eso es suficiente para catalogar al paciente que tiene un problema obstructivo? No. Tenemos que someterlo a una prueba estimulada, que es usar beta 2, que es salbutamol, darle 100 o 100, 400 microgramos. Normalmente se da 100, se da 400 microgramos, se espera 10, 15, 20 minutos y después se repite la prueba. Y en la segunda prueba se miden nuevamente estos mismos parámetros y vamos a encontrar que este volumen expiratorio forzado, este índice tifenio, no ha cambiado. No ha cambiado. O sea, no mejoró en 200 milímetros, no aumentó el volumen expiratorio forzado en 200 y sigue por debajo de 0,70, significa que es un paciente con EPOC. Recién ahí podemos etiquetar al paciente que tiene EPOC. Y después, para determinar si es enfisema, hay que hacer otras pruebas ya secundarias que ahora no las vamos a mencionar. Entonces, ¿con qué entidad tenemos que hacer diagnóstico diferencial? Con el asma bronquial, ya hemos dicho, con las bronquiectasias, con las bronquiolitis obliterantes. Todas estas enfermedades tienen limitación al flujo aéreo, acuérdense. Y eso es todo lo que tendríamos que conversar ahora. Muy bien. Si hay alguna pregunta. Doctor, ¿existe algún atenuante a la disminución de la función pulmonar? Como por ejemplo personas que hacen deporte o de repente personas que están lejos de las ciudades, ¿no? Con menos polución de repente. No te entendí al comienzo, no te escuché muy bien. Repite, por favor. Si es que existe algún atenuante a la disminución de la función pulmonar. Si existe un atenuante a la disminución de la función pulmonar, ¿en qué circunstancias? Por ejemplo, personas que estén o sociedades que estén más lejos de la polución o personas que hacen deporte o es sí o sí todas las personas que tienen menos de, más de 25 años tienen esa disminución, esos 20 Sí, mililitros. bueno, ese trabajo se hizo en una población normal, ¿no? Que no hacía deporte. Obviamente una persona que hace deporte, que hace natación, que, que está haciendo un trabajo muy activo en lo que se refiere a la parte cardiopulmonar, evidentemente que este proceso va a ser difícil que se presente de esa manera, ¿no? Pero estamos hablando de un trabajo que se hizo en una población común y silvestre, laboral, que laboraba, que hacía deportes un fin de semana, no es un atleta especializado, ¿no? Y definitivamente se encontró eso, ¿no? Eso es un trabajo publicado, es un trabajo americano, publicado desde hace mucho tiempo. Pero eh, lo que tú dices es cierto, ¿no? Hay condiciones, por ejemplo, si yo tengo unos atletas de alta
de alta categoría, ¿no? Que trabajan la parte cardiorrespiratoria, evidentemente este proceso lo enlentecen tremendamente, ¿no? Ese proceso no se va a dar. Estamos hablando de una población común y silvestre que labora, que hace unos ejercicios normales, pero no de una población selecta que trabaja la parte atlética o cardiorrespiratoria con grado sumo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? ¿Aló? Doctor, los pacientes con ¿Aló? bronquiolitis no van a A ver, disminuir su función pulmonar. no le he escuchado. A ver, pues, se había Sí, cortado mi es. internet. Ah, ya. Los pacientes con bronquiolitis no disminuyen su función pulmonar y Con con asma. bronquiol. No, Mm, no, ese trabajo que se ha hecho es un trabajo de gente así al azar, en población normal. Ah, no, me No, refiero a, por no en, ejemplo, paci- no en no, pacientes pero, con enfermedad respiratoria, ¿no? claro, me refiero a las enfermedades que hemos visto que progresan de POC, ¿no? Ya. Pero los pacientes que tienen bronquiolitis, ellos no van a tener una disminución de pulmonar tampoco, o sea, no progresan hacia... Depende, pues, si hay dentro de la bronquiolitis tienes un paciente que tiene algún factor genético, tiene otra, una enfermedad de fondo, entonces esos pacientes definitivamente sí, ¿no? Ya tienen una patología. Entonces el que tiene una patología este, asociada de fondo genética va a ir definitivamente a un derrumbe de toda su función respiratoria con el tiempo. Pero el que ha hecho una bronquiolitis por un cuadro viral una vez, es un poco difícil decir, ¿no? Si es repetitivo eso, bueno, evidentemente va a lesionar la vía respiratoria y va a disminuir en todo caso su capacidad funcional con el tiempo, pero si ha sido una sola vez digamos, en la infancia y eso ha originado, porque hay que tener algún tipo de tendencia o algún tipo de, de predisposición, ha originado que ese paciente tenga con el tiempo asma, ese es el origen, ¿no? O sea, un cuadro viral que disminuyó todos los factores y lo ha hecho mucho más sensible a ese paciente para que pueda hacer broncoespasmo y pueda hacer un cuadro de hiperreactividad frente a cualquier elemento estresante de la vía respiratoria. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Francesca, Kathleen, Kathleen, Marcelo, ¿dónde estás? Que no te veo. Preguntas porque este es un tema bastante amplio. Cuando les hablé sobre clasificación de asma, estudien eso. Esa es pregunta del internado, del ENAM, pregunta de examen residentado. Fijo, todos los años viene. Y eso mucha gente no lo estudia, creen que no va a venir esa pregunta y esa pregunta casi siempre viene, casi siempre, todos los años veo que siempre preguntan algo relacionado
con los estadios, cómo es una leve persistente, cómo es de día, cómo es de noche. Así que, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien, si no es así, nos estamos viendo el día. ¿Mañana qué clase tienen? ¿Tienen clase mañana sábado? ¿Han programado algo? Psicopatología y creo que otro, No, de semiología torácica. un grupo tiene diagnóstico. Ah, no, mañana no, no hay programación. Mañana es 2. No, Bueno, todas las clases han estado dictando todos los días, pues, entonces no ha habido ninguna suspensión ah, acá dice, ausente sí, síndromes mediastínicos, dice con la doctora Jauregui. para Al mañana. 2. Mañana es 2, sí, pues, Ah, mañana. ya. Ok, ok, ok. Listo. Entonces, Ya. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, damos por levantada la sesión y que tengan muy buenas noches. gracias, doctor. Ok, Gracias, doctor. nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Cuídese, doctor.